todos y a todas. Bienvenidos un día más a nuestros espacios de BB Casa Soico. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Edu Araujo. Quizás no sea una persona de esas hiperconocidas que solemos ver en nuestra pantalla de aquí del ordenador, pero si escucháis la radio, quizás la voz sí os pueda ser conocida porque tiene un programa de radio que ahora contaremos. Bueno, de Edu, ¿qué podemos decir? Bueno, pues de Edu podemos decir lo primero que a él le gusta de títulos, es decir, que es aita. Y además ejerce de aita y con un orgullo grande. Las personas que le seguimos en las redes sociales nos maravillamos la de cosas creativas que son capaces de hacer el tándem juntos de aita e hijo cada día, ¿no? Luego, además de formación, él es periodista y ejerce de ello, ¿no? Y además es un amante de la mar, que como él dice, y el título de su ponencia de La Mar y los vascos, la gente que vivimos cerca de el mar, la mar, sabemos cuál es la diferencia de la mar y el mar cuando alguien se refiere a ella, ¿no? Como os decía, él tiene un programa en Onda Vasca que se llama Itxastantak, en la que tratan temas relacionados con la mar. Y bueno, es un apasionado, surfero, viajero, de todo lo que puede disfrutar de la vida lo hace. Así que si me he dejado algo, Edu, en la presentación, lo cuentas tú ahora. Te damos pues muchísimas gracias por haber venido a nuestra ventanita diaria. Y te dejamos el espacio para que nos cuentes todo lo que quieras a partir de este momento. Dentro de 40 minutos todavía sigues hablando, yo te haré una seña para que luego dejemos un espacio para poder hablar y hacer preguntas al resto del personal. Así que, Edu, bienvenido, muchísimas gracias y tuya es la palabra. Muy bien, pues Eguerdión de Nori, muchas gracias, Aitor. Yo creo que lo fundamental lo has dicho. Por supuesto se podrían decir muchas más cosas que seguramente no tendrían ninguna importancia. Yo, como digo, lo fundamental ya lo has dicho, ¿no? Yo desde que hace 11 años tuve la suerte de ser aita, pues me defino así como tú que me conoces bastante mejor de lo que yo pensaba incluso por esa definición. Pues me defino como aita profesional y periodista aficionado, porque, bueno, pues aquellos de vosotros que también habéis sido aitas, sabéis que uno puede dedicarle a esa función pues todo el tiempo que tenga, incluso más, ¿no? Varias vidas. Se pueden dedicar con intensidad varias vidas a ser aita. Seguramente, yo todavía no lo sé, pero también a ser aitite, ¿no? Y depende de las ganas y la vocación que tenga uno, pero es una tarea inabordable. Es una tarea que no se acaba nunca, ¿no? Y es una tarea en la que uno aprende muchísimo sobre sí mismo, sobre los demás, sobre las propias capacidades. A mí me parece que es el trabajo más importante y el trabajo más intenso y enriquecedor que he hecho nunca y que seguramente haré nunca. Aunque ya digo, seguramente el de Aitite, yo creo que igual un poco más relajado, pero puede ser igual de intenso. Así que me has definido muy bien. Respecto al periodismo, pues he cubierto muchas facetas. Los periodistas pues somos multitarea y tenemos que hacer un poco de todo. Y vivimos en un mundo que es muy precario, ¿no? Yo creo que la mayoría de la gente, tú lo has dicho muy bien, ¿no? La mayoría de los periodistas pues vivimos un poco a la sombra de las grandes figuras del periodismo, lo que, por cierto, da mucha más tranquilidad, ¿no? Porque nos permite hacer nuestro trabajo en la discreción y hacemos un trabajo que es el 90 o el 95% del periodismo, ¿no? Que es un trabajo de cuando está suficientemente bien hecho, de documentación, de enredar. Antes era enredar entre papeles, ahora es de investigar en fuentes, muchas veces vía internet o colgados del teléfono. Y es un trabajo mucho menos de relumbrón que el que hacen los compañeros que reúnen todo ese trabajo y se ponen delante de la cámara o delante del micrófono para mostrarlo al público, ¿no? Es como un periódico en el que hay pues quien maneja la rotativa, quien busca las noticias, quien las produce y luego finalmente pues alguien las imprime y las vende, ¿no?
Entonces, bueno, pues sí, y a mucha honra yo he hecho un poco de todo. He sido quien corregía los teletipos que llegaban entonces de la agencia EFE, repletos de ratas y de textos indescifrables. Y luego, bueno, pues hice también política. Me tocó, por ejemplo, cubrir, pues nada más empezar casi de becario el Pacto de Ajuria allí en horas interminables, en situaciones un poco complicadas en el Palacio de Ajuria Enea, esperando con los compañeros que saliese un comunicado final que finalmente, valga la redundancia, llegó. En fin, hemos hecho un poco de todo. También me tocó pues estar de corresponsal haciendo la crónica del Parlamento Vasco en una época difícil. Y cuento todo esto porque ahora mismo tengo la fortuna de poder combinar mi pasión por el periodismo y por la información con otra gran vocación, que yo creo que igual es la segunda después de ser aita, que es la mar, ¿no? Yo nací en un pueblo de tradición marinera, como es Santurtzi, soy santurciarra, de familia de arranchales y marinos. Todo el mundo pensaba que yo estaba predestinado a ejercer de marino, pero sin embargo mi aitite, que era cocinero y marinero en el Arcocha Valenciaga primero, un barquito, una bonitera artesanal de Santurtzi, y luego en el Aires de Santurtzi, pues siempre me previno de ello, ¿no? Me decía, sí, está muy bien la mar, pero vista desde tierra, ¿no? Y de hecho, mi aita, que era más apasionado todavía que yo de la mar, se construía sus propias embarcaciones y bueno, pues sobre todo era un loco de la pesca, pues trató de embarcar a mi aitite, que era un profesional de la pesca, muchísimas veces para que le contase sus secretos y para salir los fines de semana, chipirones, anchoa y tal, lo que fuese. Y mi aitite nunca quiso embarcar, nunca. Conozco, no es el primer caso que conozco de profesionales de la mar que ven la mar simplemente pues como un modo de ganarse la vida y entienden de su dureza y bueno, pues nos alejan a los que quieren de la tentación de dedicarnos a ella profesionalmente. Digo esto porque es cierto que yo cultivo una cierta visión romántica de la mar, ¿no? Y épica, pero la mar es un universo que bueno, pues tiene un poco de todo. Ya sabéis que la épica no se puede mantener permanentemente. Los personajes épicos pues libraban sus batallas y luego se iban a casa y eran seres normales, ¿no? La épica dura 5 minutos porque más allá es imposible de sostener. Todo lo que dure más de 5 minutos con esa intensidad pues es pura ficción, ¿no? Tiene truco. Y con la mar pasa lo mismo. La mar es un universo repleto de aventura, repleto de épica, pero también repleto de horas muertas, repleto de dureza, repleto de tragedias, ya lo sabéis bien, cada X tiempo pues nos tenemos que sobrecoger con alguna pérdida humana, con alguna tragedia. Quiero decir, os cuento esto para que veáis que tengo una visión real de la mar, que no es exclusivamente pues eso, el escenario de aventuras románticas y de héroes de leyenda. La mar, sobre todo para nosotros los vascos que hemos vivido de ella muchísimo, pues es un lugar de trabajo. Es como un lantegui, como una huerta, como una gran campa, ¿no? Quizá con una dureza más extrema, quizá más exigente, porque al final, por dura que sea la tierra, cuando el labrador se cansa, bueno, pues puede parar un momento, sentarse a la sombra de un fresno, de un roble y pegarse un lingotazo de vino, ¿no? O comerse el bocata o incluso volver a su casa y hacer un paréntesis, ¿no? En la mar eso es difícil porque por mucho que paremos en la tarea, que tengamos un rato de descanso, seguimos estando ahí, a flote, en un universo que de repente cambia y nos manda al fondo, no nos podemos descuidar. Entonces, esa tensión permanente, ese estar de invitados permanente en la mar que tenemos los seres humanos, hace que no nos podamos confiar nunca. Los seres humanos, como digo, somos invitados en la mar
Y yo creo que cualquiera que navegue, la primera condición es saber eso, saber que nunca puede confiarse, que el exceso de confianza en la mar se paga generalmente antes que tarde, ¿no? Es un medio hostil y, sin embargo, pues muy atrayente. ¿Por qué no se atrae la mar? Y especialmente a los vascos. ¿Por qué los vascos somos un pueblo de marinos, ¿no? Porque sí, es cierto que tenemos monte y que somos grandes montañeros también, pero la verdad es que si a lo largo de la historia hay un factor que haya modelado nuestro carácter, ha sido la mar. Y no lo digo yo, lo han dicho quienes desde fuera nos han visto y nos han estudiado. No sé, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la definición que alguien que seguro que muchos de vosotros conocéis, George Louter Steer, hizo de nosotros los vascos en la introducción de The Tree of Guernica, un libro que relata la guerra en Euskadi de una manera magistral, con ese acervo crítico que tienen los británicos y especialmente los periodistas británicos, y que nos describe como gentes que habitamos en el Golfo de Vizcaya y que hemos dominado la mar, ¿no? Si algo hemos hecho bien los euskaldunes ha sido entender la mar, ¿no? Y ella nos ha condicionado terriblemente. Hay que pensar que ahora somos un pueblo, entre comillas, próspero, con una industria desarrollada y una forma de relacionarnos con el mundo, yo creo que abierta, que industriosa, pero durante mucho tiempo nuestra tierra, que es montañosa y no muy fácil de cultivar, pues no nos permitía generar la riqueza como para progresar. No éramos una tierra en la que se pudiese plantar cereal de forma intensiva, que era una industria fundamental pues a partir del nacimiento de la agricultura, por ejemplo. No creábamos grandes excedentes en lo agrícola. La mayoría de lo que cultivábamos era de autoconsumo y nos permitía, pues, a duras penas sobrevivir, ¿no? Y en ese panorama duro, en el que además vivíamos muy aislados, ya sabéis, los vascos vivíamos cada uno en una esquina, en un baserri, nos veíamos pues en los pórticos de las iglesias cuando íbamos a votar, ¿no? En nuestras reuniones, o nos encontrábamos pues cuando necesariamente teníamos que movilizarnos para engrosar las filas de la milicia. En fin, en aquellas tareas comunitarias que lo exigían, pero normalmente pues vivíamos un poco confinados, ¿no? Yo creo que si tenemos que bueno, pues establecer un paralelismo con lo que nos está pasando ahora mismo, diremos que los vascos hemos sido siempre un poco de confinamiento, ¿no? Porque vivíamos en un entorno en el que comunicarse era difícil, de un caserío a otro había muchos subes y bajas y caminos difíciles y senderos difíciles, ¿no? Entonces, de repente, pues algún vasco primigenio miró a la mar y mientras cazaba en los pocitos de la marea, pues cogía erizos o carramarros para alimentarse y cubrir un poco su dieta, pues miró a la mar y dijo, pues si aquí en estos pozos de la marea tengo alimento, seguramente ahí dentro habrá peces más grandes, habrá recursos más numerosos. Y ¿por qué no aventurarme a intentar de hacerme con ellos, ¿no? Y entonces, pues hubo un vasco que, no sé, seguramente se subiría en un tronco que vio flotar y efectivamente, pues empezó una primera singladura que seguro que le permitió, pues, pescar un salmón más grande o coger un erizo mayor o no tener que competir con sus vecinos en el charco ese de la zona intermareal para hacerse con el almuerzo, ¿no? Y aquel vasco, pues seguramente también dijo, bueno, y si en vez de un tronco pongo dos troncos, pues más capacidad de flotar, más carga, más erizos puedo traerme de vuelta. Y así, poco a poco, empezó a construir lo que podíamos llamar la primera embarcación, ¿no?
es esto que digo, que es en parte una recreación fantasiosa de cómo pudo ser aquel primer minuto, se basa también en algunos hallazgos arqueológicos que hemos encontrado en nuestra costa. Desgraciadamente, el más importante de los hallazgos arqueológicos que jamás encontramos, que fue una primera canoa monóxila. Las canoas monóxilas son las típicas canoas que vemos que construyen los Robinsones perdidos de las islas, que ahuecan un tronco, cortan un tronco y lo ahuecan. Bueno, eso es una canoa monóxila que para los arqueólogos es después de la balsa, de esa embarcación que se construye atando troncos simplemente. Bueno, pues el siguiente eslabón en la cadena es la canoa monóxila. Y hace unas cuantas décadas encontró una canoa monóxila vasca en Irún, en unas obras, y desafortunadamente quienes la encontraron, pues no sé si por no dar la alarma y que se parase la obra o por pura ignorancia, pues se deshicieron de ella, ¿no? Y nos han privado de la primera embarcación vasca que de momento hemos encontrado. El hecho es que, como digo, ahí empezó una carrera que nos relacionó a los vascos con la mar. Y a pesar de que hoy en día estamos acostumbrados a trasladarnos con rapidez, seguridad y comodidad por tierra, o al menos hasta marzo de este año nos podíamos trasladar con comodidad, rapidez y seguridad por tierra, cogíamos un avión y estamos en el otro extremo del mundo, nos subimos en nuestro coche, en nuestro vehículo familiar y viajamos miles de kilómetros pues rápidamente y cómodamente. Antes, hace apenas un par de siglos, hace apenas un siglo, no era así. Hace apenas un siglo, moverse incluso por Euskal Herria andando era problemático. Los caminos eran estrechos, como digo, estaban llenos de cuestas, de dificultades, de saqueadores, las jornadas eran eternas, se podía cargar muy poco en un carro y se eternizaba el camino. Entonces, la principal vía para llevar mercancías era la mar. La navegación permitía, gracias a la construcción naval que habíamos ido avanzando desde esa primera canoa monóxila a luego construcciones bastante más complejas, pues la mar era un camino. La mar, aunque ahora nos parezca un obstáculo, una frontera, la mar para los vascos y para las culturas marítimas siempre ha sido una vía de comunicación, siempre era un mundo abierto, ¿no? Que aquellos de nosotros que teníamos más espíritu aventurero, pues nos permitía soñar, nos permitía pensar que había un futuro mejor, ¿no? Al otro lado de ese horizonte azul. Y de hecho así era, ¿no? Cuando por razones de, ya sabéis, de mayorazgo, pues el hermano mayor heredaba las tierras de la Aitá, pues lo que con frecuencia hacía el que venía detrás era hacerse a la mar, ¿no? Y en lugar de resignarse a ser el segundo y a vivir constantemente pues en la miseria y en supervivencia, pues se embarcaba en una nao de esas que iban a comerciar a Flandes ya desde el siglo XIV y XV, incluso hay quien habla de antes, y como las embarcaciones se organizaban de un modo bastante cooperativo, pues aquello le permitía no solo ganarse un sueldo, sino participar en un beneficio. Cuando el viaje salía bien, y hay que decir que muchas veces salía bien, afortunadamente habíamos adquirido, con la experiencia, habíamos adquirido una técnica de navegación que nos permitía tener bastante éxito en aquello que hacíamos por mar, pues cuando el negocio salía bien, aquel humilde marinero se volvía con parte del beneficio que había conseguido, entre comillas, el armador, el empresario, ¿no? Y eso, que parece algo anecdótico, hay quien dice, por ejemplo, pues la historiadora Lourdes Siriondo, una persona que conoce la historia marítima vasca pues con precisión, dice que aquella forma de entender el emprendimiento, aquella forma de colaborar entre todos para armar una embarcación, para dotarla de los aparejos, las velas, los cabos, suficientes como para hacer un viaje tan exigente, aquello nos permitió crear una estructura de colaboración, colaborativa,
crear una estructura de confianza mutua. Al fin y al cabo, cuando tú te embarcas en un barco, lo que estás es poniendo tu vida en manos de los demás. Estás poniendo tu vida en manos de un capitán que toma decisiones, de un compañero que en un momento dado puede salvarte la vida, y a la vez estás mostrándote dispuesto a hacer lo mismo por tus compañeros, ¿no? Entonces, más allá de otras consideraciones, la mar nos exige, cuando nos subimos a bordo, pues mostrar virtudes que son fundamentales en el resto de las actividades de nuestra vida, ¿no? Como son eso, la capacidad de colaborar, la empatía, la lealtad entre el equipo. Y la buena de Lourdes a mí me hizo ver cómo aquello, esa forma de entender la colaboración y el emprendimiento, tenía mucho que ver con cómo luego los vascos hemos creado un tejido cooperativo pues sin parangón, ¿no?, a nivel mundial. ¿Por qué los vascos, que somos muy pocos comparativamente con otras poblaciones, pues hemos desarrollado de forma tan numerosa esa forma de colaborar o de entender la empresa, ¿no?, la cooperativa? Pues Lourdes dice que todo eso nos viene de aquella época en la que tenía que ponerse todo el pueblo, todo Motricu o todo Lekeitio, tenía que ponerse a trabajar para construir una chalupa, para habituallarla, para tripularla, para financiarla, y luego todo el mundo obtenía un rendimiento de eso. El beneficio se distribuía de acuerdo con la capacidad y con lo que había aportado cada uno, pero se distribuía entre todo el pueblo, ¿no? Y aquello caló en nosotros, en nuestra sociedad, y a partir de entonces siempre hemos entendido de esa manera el emprendimiento, ¿no? A mí me parece que bueno, seguro que hay quien pone objeciones a esta hipótesis, pero desde luego es una hipótesis basada en hechos científicos, porque hay que decir que más allá de afectar a los puertos de mar, más allá de que, pues, lógicamente, pues desde Musquis hasta Hondarribia o hasta San Juan de Luz y Bayona, los vascos de la costa, pues, lógicamente, tuviésemos la mar como fuente de ingresos, construir un barco significaba, pues, lo mismo que significa hoy en día construir un cohete para enviarlo a Marte, ¿no? Aquellas embarcaciones eran lo máximo en tecnología que era posible construir en aquel entonces. Eran nuestras naves espaciales del siglo XIV, XV, XVI. Quien era capaz de construir un barco que llegase a Terranova era que disponía de una tecnología y de una capacidad técnica que era puntera en aquel entonces. De hecho, para ilustrar este ejemplo, os tengo que decir que cuando los barcos vascos habían cumplido ya su amortización, su periodo de amortización, es decir, cuando Juan de Basabe, un armador de Motricu, veía que el barco que le había costado X dinero construir, pues se amortizaba en 2 campañas de caza de ballenas o de pesca de bacalao en Terranova, había armadores holandeses, franceses, británicos que se lo quitaban de las manos. Se lo compraban rápidamente de segunda mano a muy buen precio, porque las técnicas de construcción que teníamos los vascos eran técnicas envidiadas y apreciadas en todo el mundo. Y esto no nos lo inventamos nosotros, no es una farolada que aquí un humilde periodista no se saque de la manga, o que un historiador vasco, pues demasiado encariñado con su terruño, pues quiera colar. El hecho es que a lo largo de toda Europa y a lo largo de todo el mundo hay innumerables testimonios de embarcaciones vascas hundidas o recogidas en textos y grabados que demuestran esto que digo, ¿no? Fue una historiadora anglo-canadiense, Selma Hasley, la que allá por el año 72 descubrió en los archivos de Burgos primero y luego más tarde en los archivos de Oñati que una parte que los propios vascos habíamos olvidado de nuestra historia
servía para explicar pues la llegada de la civilización europea al norte de América, ¿no? Y Selma Hasley demostró documentalmente primero y luego sobre el terreno descubriendo un galeón vasco hundido, el San Juan, que los vascos habíamos llegado a Terranova y que no solo habíamos llegado allí, sino que habíamos creado una industria floreciente en el norte de Canadá, que habíamos colaborado con las poblaciones indígenas para asentar aquella industria y que habíamos iluminado a media Europa o a toda Europa con el saín, con la grasa de ballena que conseguíamos allí, ¿no? Durante muchísimo tiempo los vascos tuvimos el monopolio de la caza de ballenas porque éramos los únicos que sabíamos cómo y dominábamos las técnicas de cómo cazarla. Y para que os hagáis una idea de la importancia que tenía entonces la caza de la ballena y la grasa de la ballena, deciros que, por ejemplo, la mayoría de la iluminación se hacía con grasa de ballena, en una época en la que los combustibles derivados del petróleo, los alcoholes, que llegaron más tarde, y por supuesto el gas, con el que Europa se iluminó más tarde, pues todavía no se conocían, ¿no? La grasa de ballena era una grasa que ardía muy bien, que producía una luz muy, muy potente y que no olía. Entonces era un combustible apreciado, era el petróleo de la época, ¿no? Y nosotros teníamos el monopolio de aquel comercio. Más tarde, pues algún capitán vasco se dio cuenta que los barcos que habíamos sido capaces de construir para llegar hasta Terranova con seguridad, pues servían también para transportar mercancía. Y alguien dijo, pues vamos a llevar el hierro que producimos en Vizcaya, que es muy apreciado, pues vamos a llevarlo hasta Inglaterra. Y seguramente algún comerciante británico pues animó y cofinanció la empresa y empezó la marina mercante, no ya vasca, sino la marina, el tráfico mercante europeo. A los vascos nos cabe el honor de haber sido durante muchísimos años la marina mercante más importante de Europa. Otro historiador, Goyo Bañales, ha escrito hace apenas 2-3 años, con la ayuda de las Juntas Generales de Vizcaya, ha escrito un texto que recoge todas las andanzas de los marinos mercantes, sobre todo de la zona de Encartaciones y margen, lo que ahora llamamos margen izquierda, el Valle de Somorrostro, hasta Baracaldo. Y sin lugar a dudas, por los documentos que Goyo ha recogido muy bien, ha recopilado del trabajo de otros historiadores vascos y europeos, durante muchísimos decenios la flota vasca era la más numerosa y la más capaz de Europa, ¿no? Y como digo, pues ello nos llevó a un comercio con puertos de Europa, desde Holanda, incluso Dinamarca, Islandia, hasta Inglaterra y, por supuesto, Francia, y más allá, hasta los confines del Mediterráneo, porque los vascos enseguida cruzamos el estrecho y acabamos llegando hasta el Bósforo. Hay innumerables también testimonios de vascos, de marinos vascos, pues al servicio de coronas europeas que navegaban en el Mediterráneo, vascos asentados en Mallorca, en Sicilia, en Italia. Hace poco charlaba con un arqueólogo marítimo francés que está explorando un pecio maravilloso, una auténtica joya de la arquitectura naval hundida en la costa de Cerdeña. Y curiosamente, no podéis imaginaros el nombre de la embarcación, la Vizcaín, una embarcación al servicio del rey de Nápoles, hundida en una guerra entre italianos y españoles en Cerdeña. Y me imagino que nadie puede equivocarse al situar ese nombre, ¿no?, de esa embarcación, la Vizcaína. Era claro. Es decir, que no solo ocupamos el Atlántico con nuestras navegaciones, llegamos hasta los confines del mundo conocido, por supuesto al Mediterráneo, y luego incluso más allá, ¿no? No hay ningún puerto que tenga pues acceso al que no haya accedido una embarcación vasca.
Y eso ha sido así a lo largo de la historia y sigue siendo afortunadamente todavía así, ¿no? El caso es que nuestras embarcaciones, nuestras técnicas de construcción, incluso nuestros marinos, eran presa codiciada de otras naciones. Los ingleses, en las sucesivas guerras en las que nos vimos envueltos los vascos, que hay que decir que siempre fuimos más dados, los vizcaínos especialmente, pero también nuestros vecinos y hermanos guipuzcoanos y de Lapurdi, pues siempre fuimos más dados al comercio y al llegar a alianzas que al enfrentamiento bélico, ¿no? Es cierto que cuando tuvimos que liarnos a espadazos y a cañonazos, pues fuimos de los que repartíamos bien, de los que dábamos estopa, y nos tenían cierto miedo, empezando por los británicos, que muchas veces se quejaron de los que los corsarios vascos pues llegaban hasta el mismo Támesis, y de hecho hay quejas de reyes británicos a la corona de Castilla diciendo, bueno, sujeta a estos vizcaínos que nos están zurrando en nuestras propias aguas, y el rey de Castilla decía, no, si yo con estos, me arreglo como puedo, tengo relaciones comerciales, pero ellos van por libre, ¿no? Y eso era así. Hay numerosos registros de barcos corsarios de Bilbao y guipuzcoanos, pues que bloqueaban prácticamente el comercio británico con las coronas castellana y francesa cuando lo había, ¿no? Quiere esto decir que, bueno, pues además de industriosos, cuando no teníamos otra opción, también ejercimos el corso y alguna vez, aunque aisladamente, y eso es cierto, la piratería. Pero siempre éramos más de hacer las cosas por las buenas, de llegar a acuerdos, de establecer relaciones comerciales antes que enfrentamientos bélicos, ¿no? Y de hecho, uno de los primeros tratados, si no el primer tratado comercial marítimo, es un tratado firmado entre vizcaínos. Entonces ya sabéis que se consideraba vizcaínos a casi todos los vascos, lo mismo que antes se consideró navarros. Entre el rey de Inglaterra, Eduardo III, y los representantes de la marina mercante, entonces ya digo vizcaína, ¿no? Se firmó un tratado de libre comercio entre los mares que hoy por hoy es el primer y único tratado de la época del que se tiene constancia. En Newport, en Gales, un pueblecito de Gales también con una tradición marítima increíble, pues hace un par de décadas descubrieron un pecio, un barco maravilloso, de una eslora increíble para la época, y se pusieron rápidamente. Ya sabéis que los británicos son especialmente cuidadosos con su patrimonio marítimo, en general con todo su patrimonio histórico, y en eso los vascos tenemos muchísimo que aprender. Aquí se han quemado y se han destruido la mayoría de nuestras embarcaciones que en otros sitios se apreciaban y aquí las reducíamos a cenizas, ¿no? Es muy triste, pero así ha sido. Bueno, pues en Newport, en este pueblo galés, se pusieron a trabajar y el barco aquel les maravillaba por cómo estaba construido, por su eslora, por sus condiciones de navegación. Cada vez que descubrían un detalle, pues ya digo, se maravillaban, porque efectivamente, como os comentaba antes, descubrían que aquel barco era lo último en tecnología de la época, ¿no? Y enviaron a todos los expertos arqueólogos de Europa, estoy hablando de hace apenas 10 años, les enviaron un trocito de madera de aquel barco y les pidieron que, haciendo los análisis que se pueden hacer en torno a la madera, ya sabéis que los árboles se van generando en anillos, de forma que cada año tiene un anillo, y estableciendo el grosor de esos anillos y relacionándolo con el clima que ha hecho en determinada época, pues se puede establecer cuántos años tiene ese tronco, ese árbol, esa madera, en qué época fue cortada y en qué zona de Europa o del mundo fue cortada, ¿no? Eso se llama dendrocronología, y es una ciencia que ha servido para datar edificios históricos y también embarcaciones.
Entonces, bueno, pues estos arqueólogos de Newport distribuyeron por todos los centros de dendrocronología de Europa un trocito de madera y les pidieron que les dijesen si era de allí, si esa madera podía haber sido cultivada y trabajada en su zona, ¿no? Bueno, pues enseguida los franceses contestaron que no, los polacos, los rusos, los ingleses contestaron que no, pero aquí hubo unos científicos que trabajaban en ese tema que descubrieron que efectivamente la madera de aquel barco era una madera cultivada y trabajada en Euskal Herria. Y así se ha descubierto que ese barco, que hoy por hoy es el pecio más importante encontrado en Europa de la época, de la Edad Media, pues es un barco vasco también. Y ahora mismo Newport está volcado en la reconstrucción de ese barco, y de forma bueno, que hay trabajando instituciones público-privadas que quieren convertir el barco, el pecio de Newport, en la principal atracción turística de toda la comarca, ¿no? Y es un barco construido seguramente pues o en Pasaya o en algún puerto de nuestra costa. Igualmente, os hablaba antes de Selma Hasley. Bueno, pues Selma Hasley descubrió en los archivos de Oñati, en Burgos primero y luego en Oñati, unos documentos, un testimonio de un marino vasco que había muerto en Terranova y que le dejaba a su mujer sus pertenencias y su parte en el negocio de la ballena. Domingo de Luza se llamaba este marino vasco. Y este testamento, escrito en Terranova, pues acabó en el archivo de Oñati, lo encontró Selma Hasley, y Selma Hasley, siguiendo las referencias que se daban en este y en otros documentos, acabó en Terranova, en Red Bay, una bahía que aquellos de vosotros que conozcáis el inglés, Red Bay significa la Bahía Roja, y seguro que no tenéis ni idea de por qué una bahía en Canadá se llama Bahía Roja. Bueno, pues se llama Bahía Roja porque uno de los cargamentos que llevaban los balleneros vascos a Terranova eran tejas. Tejas que era imposible de construir, de fabricar en Canadá, que se llevaban desde aquí para cubrir las cabañas y las factorías que se construían, y que cuando se rompían se desechaban arrojándolas al agua, hasta el punto de que los arqueólogos canadienses se encontraron con que el fondo de aquellas bahías estaba tapizado de tejas vascas, y el nombre original que los exploradores ingleses dieron a aquellas bahías pues tiene mucho que ver con las tejas que tenían el fondo de la costa canadiense y que habían arrojado los marinos vascos. Selma Hasley les dijo a los arqueólogos y submarinistas canadienses: sumergíos aquí, que aquí encontraréis un barco vasco hundido. Ellos lo hicieron, encontraron el pecio más antiguo encontrado en Norteamérica, que hoy es el símbolo del patrimonio marítimo de la UNESCO. El barco que aparece en el escudo de la UNESCO es nuestro San Juan, y que constituye, bueno, pues el patrimonio que para los canadienses ahora mismo tiene más importancia a la hora de descifrar su historia. Los canadienses llevan años tratando de entender cómo se fundó su país, y cada vez se han dado cuenta que la participación de los vascos tiene más importancia, ¿no? Edu, Sí. ya sé que resumir la mar y los vascos en 40 minutos es imposible, ¿eh? Es imposible, y yo me quedaría escuchándote. Pues nada, no tienes que excusarte. Ya veo que he completado el tiempo, Aitor. No, es que luego Y... Miquel me riñe, porque si no, no dejamos tiempo para las preguntas. Entonces, venga, aparte que veo que adelante. Mari Carmen está ya a puntito de terminar la receta, ¿eh? Así que, ¿verdad, Mari Carmen? Bueno, pues entonces vamos a ver si tenemos un grupo, alguna pregunta para poder lanzarle a Edu, porque a mí me ha dejado asombrado. O sea, decir que en Euskadi, bueno, en Vizcaya el hijo mayor heredaba el caserío y las tierras, eso ya lo sabíamos, pero
que el segundo no fuese religioso sino marino, ya creo que eso te puede provocar la excomulgación de la Iglesia. O sea que, bueno, tenemos pedida la mano de Juanjo, lo cual es un riesgo porque con Juanjo no sabemos si vamos a poder conectar para oír su pregunta y luego tenemos a Iñaki. Así que Juanjo, vamos a ver si lo conseguimos. Venga, adelante. Sí, oye, que quería, he quitado el micrófono, que quería darle las gracias y mi admiración a Eduardo porque es interesantísimo, a mí me ha encantado. Yo me he dedicado al mar, pero desde el punto de vista de la construcción naval. Yo he trabajado en los astilleros de Bilbao, tanto en Euskalduna como en la naval de Sestao. Y me ha gustado muchísimo, pero claro, no tengo ni idea de muchísimas cosas que nos ha contado. Únicamente pedirle, yo no sé si está escrito, si todo esto que él dice se puede leer en algún libro o revistas y tal, que esté al alcance en el público, ¿no? Y de momento, pues nada más. Gracias, Juanjo. Edu. Sí, muchísimas gracias, Juanjo. Tú seguramente no tendrás idea de algunas de las cosas que te he dicho, pero tendrás un conocimiento enciclopédico de muchas cosas que son hasta más importantes, de construcción naval. Bueno, mi bisabuelo fue arquitecto naval en la naval también, así que, fíjate, yo tengo una admiración profunda por aquellos que sois capaces de, a partir de un plano, de construir algo tan bonito y tan práctico y tan hermoso a la vez, como una embarcación, ¿no? Hay que decir que en la mar hay una leyenda que sobre todo funcionaba, una leyenda, una frase, ¿no? Que dice que aquello que es bello es marinero. Y es verdad que ahora, desde la llegada de los grandes motores, pues ya veis, ahora las embarcaciones, los grandes petroleros no son bellos, son cajones monstruosos y gigantes, pero hasta la llegada de la máquina, los barcos, para poder navegar, tenían que cumplir con las leyes de la aerodinámica, de la dinámica de fluidos, tenían que tener un poco el aire de los delfines, de las criaturas marinas, y entonces los marinos sabían apreciar la belleza, ¿no? Un marino, cuando llega a un puerto desconocido, lo primero que hace es darse un paseo por el puerto. Tú llegas a una población que tiene puerto, y a mí eso me lo enseñó mi aita, y lo primero que hacíamos, sin descargar el coche, repleto de bártulos y de bicicletas y de trastos, era pasearnos por el puerto. Íbamos al puerto y veíamos las embarcaciones, cómo estaban construidas. Ah, pues mira, pues estos son más de bajura, ¿no? Pues mira, ahí hay un par de arrastreros y tal. Y enseguida nos hacíamos a la idea de cómo era la gente en aquel pueblecito, ¿no? Casi sin conocerlos. Y enseguida se entablaba una conversación sobre otro marino, que al final, pues igual de mares diferentes y de latitudes diferentes, pero hablábamos el mismo lenguaje, porque la mar nos une. La mar, como decía yo antes, yo creo que la capacidad de entendernos con gente que incluso no habla nuestro idioma, pero que se maneja en la mar, pues con las mismas leyes y principios que nosotros, nos ha ayudado a los vascos a abrir la mente, a aprender que cada uno pues tiene una razón y a tener una apertura que nos también ha impulsado nuestro emprendimiento y como decía, nuestra capacidad para negociar con otros y llegar a acuerdos, ¿no? Y la construcción naval, pues, ¿qué te voy a contar, Juanjo? Pues importantísima, vital en nuestra historia y en el progreso de nuestro pueblo. Así que, nada, darte las gracias a ti por tus palabras y decir que yo como periodista tengo un océano de conocimiento, pero de un dedo de profundidad. Así que no puedo profundizar mucho. Hay un montón de libros. Yo te voy a pasar, si luego Aitor me facilita un correo electrónico o se lo paso a Aitor y que él lo haga, te voy a pasar un montón de enlaces y un montón de posibles lecturas, algún artículo que he escrito yo para Della y ahí podrás encontrar fuentes. Pues muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Y desde luego me interesará muchísimo porque yo de historia sé poco, aunque de barcos también, pero poco, pero de historia menos. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanjo. Un placer haber podido conectar hoy con una pregunta contigo. Me alegro. Me alegro mucho. Volvemos a darle la palabra a nuestro rudo marinero de Zamora. Sí, bueno, como te decía Eduardo, yo te estaría escuchando todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo ahora que estoy a más de 450 kilómetros del Cantábrico, pues hombre,
se lleva bastante mal, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente es por las circunstancias del confinamiento, no tiene otra razón ni nada, ¿no? Pero tú que eres un erudito, yo leí en una ocasión de que a nosotros nos enseñaron a navegar, a pescar e incluso a hacer todo el tratamiento del pescado los romanos. Yo no sé hasta qué punto es cierto esta historia, no lo sé, pero en algunas veces que he leído, en más de una ocasión ha aparecido, no sé por qué, pero quisiera saber cuál es tu opinión a este respecto o si conoces el detalle de que los romanos nos enseñaron a todo esto. Sí, conozco, bueno, primero darte el pésame por estar tan lejos de la costa, algo que ya sé que a nosotros nos cuesta, porque aunque solo sea para pasear por el acantilado, necesitamos la mar y el salitre, ¿no? O para sentir el role del viento. Yo, fíjate, cuando voy entre los edificios en Bilbao, que yo sé las calles en las que sopla el nordeste. Yo, bueno, cuando ando por una ciudad, pues si no está muy metida en tierra, procuro identificar pues aquellas partes de la naturaleza que me vinculan con la mar, ¿no? Busco Orión en el cielo, que señala el sur, y así sé más o menos cómo se ubica la ciudad respecto a mi costa y al Golfo de Vizcaya, o si sopla el nordeste, que es el viento térmico, el virazón, que sale en nuestra costa en verano, con el calor del sol a mediodía, pues lo adivino, ¿no? Voy por una calle y digo, ay, va, mira, aquí entra el virazón, hasta aquí llega el virazón y tal, ¿no? Entonces entiendo que te sea duro el exilio. De todas formas, la naturaleza de Zamora y la propia Zamora no están nada mal, ¿eh? No es un mal sitio en el que exiliarse, Iñaki. Oye, pues, bueno, primero negar que sea erudito, ¿no? Yo siento que yo bebo de todas las fuentes del trabajo de otros, ¿no? Me siento en ese sentido un poco parásito, porque los que hacen el verdadero trabajo, ya digo, no somos los periodistas, que al final, bueno, pues simplemente lo comunicamos o lo seleccionamos y a veces con no muy buen criterio. Yo lo que hago es pues seleccionar esas fuentes, aquellas que me ofrecen más credibilidad y montar un relato más o menos atractivo para engancharos, ¿no? Para enganchar a la audiencia que generalmente es bien predispuesta, ¿no? Como decía, y voy a hacerme un poco de publicidad, como decía Aitor antes, yo tengo un programa en Onda Vasca, podéis encontrar el podcast también en Spotify y en iVoox, y ayer mismo tuve la fortuna de entrevistar al hijo de Selma Hasley. Selma Hasley es esa arqueóloga anglo-canadiense que se murió esta semana pasada, el día 4 murió, y yo ayer quise hacer un homenaje en el programa y tuve la fortuna y el privilegio de tener a su hijo Michael Barhan, que es doctor en historia por Cambridge y un enamorado de la historia marítima vasca, hasta el punto de que su tesis doctoral la hizo sobre nosotros y de que vive en Hondarribia, es ya más vasco que británico. Y bueno, pues si queréis escuchar esa entrevista, está ahora mismo colgada en Spotify, y emplazaros a que todos los domingos a partir de las 10 de la noche nos escuchéis, ¿no? No ya porque me escuchéis a mí, sino porque tengo la fortuna de pescar un montón de protagonistas de eso, de arqueólogos, de historiadores, de marinos, de constructores de barcos, de aventureros, que se prestan a unos minutos de charla allí. Y a vosotros que os gusta la charla y la tertulia y atender reposadamente, ¿no? Pues yo espero que disfrutéis. Dicho esto, sí, conozco esa tesis, esa hipótesis, aprecio mucho seguramente a la persona que tú escuchaste diciéndolo, Alberto Santana, con su Historias de Baskonia, una serie que a mí me maravilla, pues porque Alberto es un tipo que además de conocimiento tiene pasión por la comunicación y lo hace muy bien, pero no estoy de acuerdo con él al 100%. Y no estoy de acuerdo no porque yo sea más listo que él, ni más, ni eso, ni verdaderamente un erudito, sino porque cuando a mí me llamó la atención también esto que tú comentabas, de que Alberto asegurase que, bueno, pues que los vascos habíamos empezado, como quien dice, nuestra industria marítima a partir de los romanos y gracias a su influjo y a sus conocimientos. Me llamó la atención porque no era lo que yo tenía entendido.
Y contrasté esa opinión con varios arqueólogos marítimos vascos que conocía y me dijeron que tampoco estaban verdaderamente de acuerdo, ¿no? Que es cierto que desde la prehistoria, desde el Paleolítico hasta bien avanzada la Edad Media, hay muy pocos restos marítimos vascos, pero eso no quiere decir que no los hubiese. O sea, que no hubiese una tradición marítima vasca. Eso quiere decir, o puede decir muchas otras cosas, ¿no? De hecho, bueno, ya os comentaba yo que la canoa monóxila esa que se encontró en Irún, pues acabó en una hoguera. Y quizás solo esa canoa pudiese haber cambiado esa percepción, ¿no? Pero es cierto que durante esa época las embarcaciones se construían de forma muy frágil, porque eran embarcaciones sobre todo dedicadas a la pesca costera, ¿no? Hay que tener en cuenta que los pueblos mediterráneos tenían una ventaja evidente, que es una ventaja que vosotros podéis descubrir cuando visitáis un puerto en el Mediterráneo, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta de qué altura son los muelles? ¿De qué envergadura son los diques? Pues no llegan a la rodilla. O sea, así de claro. Entonces, yo que he tenido la suerte de navegar por el Mediterráneo, a mí la primera vez que llegué gobernando mi propio barco, porque soy patrón de embarcación, soy patrón de yate, y me toca gobernar y amarrar el barco con seguridad y tal, y lo primero que me sorprendió fue que podía saltar sin más al muelle, cuando lo normal en los puertos de nuestra costa pues es tener que subir por unas escaleras, por complicar, el Noray está siempre alto por la marea o demasiado bajo también por la marea, los muelles son gigantescos, las entradas son complicadas. En cambio, la navegación en el Mediterráneo, salvadas las excepciones de cuando entra un temporal, que entonces agárrate, pues los muelles están mucho menos... los puertos están mucho menos protegidos porque el Mediterráneo es un mar más civilizado que el nuestro, menos salvaje, menos colérico, aunque ya digo que cuando se enfada, ¿eh? Y no es un mar fácil, ni mucho menos. Pero sí es verdad que el Mediterráneo les puso a aquellos primeros marinos, les puso las cosas más fáciles y les hizo avanzar en la navegación, sobre todo de altura, les hizo avanzar con más facilidad, ¿no? Y entonces los vascos, pues teníamos, como en casi toda Europa o en toda Europa, pues la dificultad añadida de enfrentarnos a un mar difícil, con una profundidad abismal. Nosotros no tenemos plataforma continental. En cuanto nos alejamos un par de millas de la costa, la profundidad alcanza fácilmente unos cuantos centenares de metros y nada, a 20 millas del puerto de Bilbao hay un acantilado en el que bueno, pues cubre 3.000, 4.000, 5.000 metros. O sea, si ahora mismo el Golfo de Vizcaya se secase, dando un paseo podríais asomaros a un acantilado que dejaría muy pequeñas las cumbres, ¿no?, de nuestros montes. Entonces, pues es cierto que no hay vestigios de una cultura marítima avanzada en esa época en Europa casi, pero también es cierto que bueno, pues que es poco probable que los vascos no relacionásemos con la costa. De hecho, hay yacimientos de ostras, ahí se han encontrado pues en las faldas del Jaizkibel cavernas en las que hay miles, literalmente miles y miles de ostras vaciadas, muchas de las cuales pues y restos de peces, muchos de los cuales pues no se podían capturar desde la costa. Se podían capturar solo en embarcaciones, ¿no? Entonces es cierto que nuestra cultura entonces no podía compararse a la cultura romana, que era una civilización muy, muy avanzada, pero tampoco tiene por qué ser cierta esa hipótesis de que los romanos nos lo enseñaron todo. También es verdad que a lo largo de la historia marítima, lo mismo que la mar servía de camino para las mercancías, servía de camino también para el intercambio de tecnología. Y cuando un barco llegaba a puerto, pues había centenares de personas que lo miraban de arriba abajo, lo analizaban y copiaban aquello que era interesante copiar, ¿no? Y entonces, pues cuando un barco vasco llegaba a Europa, pues enseguida había quien copiaba la forma de la proa,
que es muy característica, o la forma en la que se juntaba el timón con el casco, y al revés, cuando los vascos vieron un barco vikingo, pues descubrieron cosas que había que copiar, y hay un intercambio que hace muy difícil el hacer afirmaciones categóricas, ¿no? Y una permeabilidad que ya digo, que hace un poco complicado sostener cosas con tanta certeza. Pero bueno, tengo que decir que aprecio mucho a Alberto y algún día tengo ganas de llevarle al programa para charlar precisamente sobre esto, Iñaki. Edu, muchísimas gracias. Nada, ha sido todo un placer, de verdad, ¿eh? Ha sido enriquecedor. Aprecio mucho este choco que os habéis montado aquí con tanta capacidad tecnológica y eso, yo que también soy de charlar y más de escuchar y de aprender que de enseñar, no me creo con tanta capacidad, pues aprecio mucho este choque y vuestra invitación, Aitor, a vuestra disposición siempre. Muchas gracias. Tendremos que comprarnos un micro profesional como el tuyo. Así. Bueno, pues nada, a todo el mundo, como sabéis, hasta mañana y que disfrutéis del día. Agur. Gracias. Cartel. Gracias, Javier.